Buenas tardes, buenas noches, gente. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, quería arrancar esta tanda de videos hablando un poquito de unos pinceles que últimamente se han vuelto bastante famosos en los últimos años, que para mí valen totalmente la pena y que si no los conoces, este es el momento de decidirte e ir por un pincel que te va a dar la posibilidad de alcanzar a pintar espacios más grandes de una manera un poquito más económica que otras alternativas. Estamos hablando de los pinceles de jaque, este tipo de pinceles. Está acá un poco sucia el espacio. Estos son pinceles de pelo de cabra, supuestamente son pelo de cabra. Puede ser, la verdad que no sé si serán 100% cabra o mitad sintético. Estos son puntualmente de la marca Jaque, Epos, la línea Jaque, así se llaman estos pinceles. Son pinceles de caligrafía oriental. Eso está espectacular porque la técnica de caligrafía oriental es muy parecida a la técnica de acuarela por lo fluida que es la manera del pigmento. Y entonces podemos adueñarnos de este tipo de pinceles que son súper prácticos. Son pinceletas en sí que vienen incluso en unos tamaños más grandes todavía, o sea, hasta de 75 o 100 milímetros. Yo acá tengo hasta 60 milímetros nada más. La verdad que están espectaculares con estos tamaños. Yo me manejo bastante bien. Los uso para obras de 1 metro y medio de largo a obras de un cuadernito. Así que la verdad son súper flexibles. Y vamos a ver un poquito las características que tienen. Me voy a abrir acá y tengo un machete de temas que no me quiero olvidar. Ahí está. Primero que nada, algo que me parece que es clave con esto, es ver cómo es la carga del pincel. Y es, por lo menos para mí, donde están las limitaciones y las habilidades que demuestra este tipo de pinceles. Voy a sacar el grande, que es el Lo que conozco, al principalmente lo uso. Ahí Armature. voy a poner algún clip seguro. Lo suelo usar para Sí. montar la obra en húmedo. ¿Sí? Si alguna vez pintaron montado en Ujú. húmedo, después puedo hacer un video hablando de eso porque me Claro. parece No, bueno, espectacular. bien. Una Ese técnica de papel es acuarela un que es papel indispensable embromado, o sea, saber. El montado en húmedo es es una técnica en lindo la porque cual tiene haces un algodón. boceto en un papel, das vuelta, el papel lo pones de espaldas, o sea, el dibujo boca abajo, mojás la parte de atrás, mojás la superficie, y tienes una superficie impermeable, y mojás arriba. Entonces con esto le das 2 pasadas con agua, te queda empapado el papel y ahí lo pintás. Arriba le quitas el exceso de agua y lo pintás. Principalmente para eso y para cubrir zonas muy grandes o zonas muy gestuales. Pues un pincel, que ahora lo vas a ver, es muy gestual. Con mucha agua, con media carga de agua y con poca agua. De las tres maneras muy gestual y de distintas formas. Es muy particular eso también del pelo natural. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Acá tengo unos papelitos para ir testeando. Y primero que nada quiero que hablemos de cómo son estos pinceles usando mucha agua. O sea, ¿cargan agua? ¿No cargan agua? ¿Son funcionales para eso, sí o no? Vamos a probar. Voy a traer acá uno de 45, sería una cosa así de 45 milímetros, casi 2 pulgadas, más o menos, un poquito menos. Y vamos a poner, fíjate que ya de entrada, acá tengo un tarrito con agua, ya de entrada el pincel carga mucha agua. ¿Ves? Carga muchísima agua. Y ahí está. Esto depende mucho de cómo es la carga del pincel. Acá tengo unos de la marca Artmate, que son mucho más cortitos en pelo, fíjate, un poquito más cortitos, y mucho más flacos en carga de pelo, en cantidad. Estos son bien inflados en pelo, los otros no, estos son incluso más largos. Hay de distintas marcas, incluso hay una marca que se llama Heren, que tiene unos pelos un poquito más extensos y más marcada la cantidad del pincel. Eso obviamente mientras más pelo, más junto, más cantidad y más largo, más retiene. Por supuesto, es distinta la retención del color. Voy a poner acá un poquito de índigo, como una veladura que puede ser, por ejemplo, para una nocturna o para un cielo grande. Fíjate, voy a llenar el pincel de 45 milímetros, lo cargo a full y lo pongo a rellenar. Vamos a ir dando pinceladas. Y fíjate que el pincel puede cubrir toda esta zona sin inmutarse, ¿ves? Incluso te diría que creo que va a llegar el papel. Esto no lo probé. Y ahí va. El pincel cuando empieza a descargarse, empieza a sugerir distintas deformaciones en la punta. Incluso fíjate si lo pongo de arriba, ahí creo que se va a ver bien. Fíjate cómo el pincel se dobla cuando se va secando. Eso habla de la flexibilidad del pelo. Y es un pincel que cuando se empieza a secar
es muy práctico para este tipo de texturas. Entonces, cuando el pincel está muy cargado, llena espacios. Cuando el pincel está muy seco, sirve para cuando tenés ya mucho control en la técnica, empezar a dar pinceladas de este estilo. Voy a cargar acá con un tono más cálido. Fíjate cómo se empieza a deformar. Todas estas deformaciones así son muy características de este tipo de pinceles y que tienen su uso. Ahora vamos a ver sus limitaciones, por supuesto. ¿Qué pasa acá? Cuando yo quiero cubrir un espacio sin límite, como puede ser un cielo, un fondo, o una veladura completa para bajar un valor o para dar una atenuación de la obra, está fantástico porque yo lo voy cargando y el pincel no se deforma. Fíjate que es súper prolijo. Pero cuando quiero trabajar formas más definidas, por ejemplo, una zona limitada, el techo de una casa, una pared o una sombra, que necesito ir perfilando porque tengo que marcar ahí el límite, ya se complica porque empiezan a surgir este tipo de pelitos. Esto no es porque el pincel sea malo, no, es la particularidad del pelo, ¿no? Entonces hay limitaciones ahí o posibilidades para ir creando cosas un poquito mejores. Cualquiera de las dos funciona espectacular. Entonces voy a sacar acá esta hoja y me voy a venir acá a un espacio. Vamos a hacer ahí un boceto rápido de algo. Por ejemplo, me voy a hacer acá un techo más ahí abierto con unos cortes, ¿no? Con unas ventanas, por ejemplo. Vamos a bocetar ahí algo rapidito. Puede haber acá una chimenea, una ventilación. Hago todo ahí medio un sketch rápido. Canaleta, conexiones a unas líneas de ventana. Entonces hago como un esquema de una vista frontal de una casa, puede ser una vista aérea o algo, que es muy común que se vea así. Voy a agarrar una versión más chica, este es de 30 milímetros, este es de 30, ahí se lo ve bien. Este está buenísimo, este es de los que más me gusta, me llegó hace poquito, me lo compré hace poquito. Y acá vamos a armar algo en un color ahí medio teja, pongo una siena, un rojo, un verde para atenuar, para quebrar ahí el color, y lo tenemos. Una mezcla, ¿ves? Mucho más seca, no se alcanza a ver, esto se mueve todavía con facilidad y esto está bastante seco. Cuando yo me voy con algo así, lo que puedo hacer, y algo que es muy positivo de este pincel, es que cuando yo le empiezo a quitar, vas a ver que la manera, la postura es muy maleable. Fíjate que lo puedo golpear un poquito de perfil, te lo golpeo, ahí creo que lo ves justo de frente, a ver, ahí, te lo voy golpeando de perfil y lo puedo ir moldeando y dándole esa punta, o lo vuelvo a enderezar y lo vuelvo derechito. Espectacular. Entonces estamos hablando de que este pincel tiene poca agua. ¿Qué pasa? Ahora, con esta cantidad de agua, que sería lo ideal para ir controlando, va a ser complejo de que yo pueda lograr un perfil recto para la casa si es que estoy buscando prolijidad. Si es una persona que le gusta las pinceladas estas muy prolijas y todo, este pincel ya para estas cosas empieza a mostrar limitaciones, ¿ves? ¿Qué pasa? Esto es parte del lenguaje que tenga la obra. Ahí ya tenés, yo acá lo que veo es una posibilidad de textura y veo un hueco que puede ser, lo podemos explotar luego como parte del mismo desgaste de un techo, de una casa, que es algo que existe, y puedo ir cargándolo. Pero ¿qué pasa? Te das cuenta que hay zonas incompletas, acá hay pinceladas que se fueron del lugar, que hay cosas inconclusas, acá esto se me bajó de más. Y de última sí, lo puedo ir corrigiendo, pero no es lo mismo que la prolijidad que tendrías con un pincel de pelo de cabra, de pelo de ardilla, de un Marta, un sintético. Entonces cambia la cosa, totalmente cambia, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta, si a vos te gusta, es parte de tu estructura pictórica, de tu manera de pintar, de tus gustos para pintar, conseguir estas formas así, más irregulares, y ni hablar cuando el pincel se empieza a enloquecer y se abre así, que tenés una infinidad de recursos. A ver, para cosas prolijas decimos que cuestan un poco. Ahora, quiero hacer una vegetación, por ejemplo, voy a hacer acá una especie de verde, pintando con un poquito de amarillo. Me quiero hacer una especie de vegetación y este pincel está perfecto. Mirá cómo se abre, se gasta ahí al toque, lo golpeo y tengo una flexibilidad para ir golpeando ahí, ¿viste? Entonces, hay cosas que este pincel te permite en cuanto a las deformidades que tiene,
y la podemos utilizar para estas cosas, ¿no? Entonces ya viene fantástico, acá agarro y voy usando incluso el largo del pincel para proyectar ramas, ¿no? Algo ahí. Aparte no me gustó, entonces unos puntitos, lo voy girando, ¿ves? Y voy sacando formas. Está espectacular. Y esto de ahí de fondo te puede servir espectacular para un árbol, o ni hablar para cualquier otro tipo de texturas, por ejemplo, para techos con humedad, paredes con humedad, estas pinceladas así más abiertas, obviamente tienen el perfil del pincel, pero que están geniales. A mí personalmente me gustan. ¿Ves? Entonces, esto es muy particular de este tipo de pinceles, no importa el tamaño de la marca, el perfil del pelo de cabra va por este lado. A mí me gusta, tiene muchísimos usos, y bueno, y acá esto así es muy, muy típico también para pintar pelo, cabello, ¿no? Por ejemplo, porque ya te da ese perfilcito así, lo puedes usar para vegetación, para todo. Así que esos son los dos lados, los dos perfiles. A mí, ¿para qué me gusta este tipo de pinceles? Para jugar con esto, arriesgar en el montado en húmedo, porque el montado en húmedo vos pensás que esta cosa acá, que yo la pinté con muy poca carga de agua, va a durar bastante más tiempo que en un secado convencional como el que estamos haciendo ahora. Yo puedo tirar pinceladas así, y a medida que va pasando el tiempo voy pintando otra cosa, después vuelvo, tiro un par de pigmento puro. Entonces, nada, son pinceles agresivos, si se quiere, no son tan suavecitos como un pelo de ardilla o algo así, que es más lindo, pero en la técnica adecuada, por ejemplo, montado en húmedo, que yo prácticamente todo pinto montado en húmedo, viene espectacular. En cualquier otra situación, para hacer un fondo, para cubrir grandes espacios planos, también eso es muy importante, superficies planas, porque es un pincel que si me pongo a pincelar para cubrir espacios, lo que me va a permitir este pincel, si se quiere, es cubrir sin dejar tanta agua. Es decir, el pincel se lleva puesto todo lo que vamos colocando. A ver, te va dejando el color, pero vos ves que cuando pinta va arrastrando. Hay otros pinceles que cuando pintan van dejando más agua en el trayecto. Es raro de explicarlo esto acá porque no se van ni siquiera a notar aunque haga la comparativa, pero a mí personalmente lo que me gusta hacer es ir cargando de agua las manchas que hago para realimentarlas y dejar que con el paso del tiempo y con el secado natural, no secado forzado por calor, sino o sea, con secador de pelo, digamos, con el secado natural esto pueda asentarse en la pared, en la sombra, en el piso, lo que sea, y genere las texturas mismas del sedimento del color. Esto es algo muy particular, no es obligatorio hacer, pero para mí es una limitante usar este tipo de pinceles para sombras o lavados donde quiero generar esa textura, porque arrastra y no permite que se genere eso con naturalidad. Es raro de explicarlo, después un día podemos profundizar en ese tipo de texturas y ahí hablamos en las comparativas. Sé que es un poco confuso, pero quería hablar de cómo son las pinceladas y ya cada uno acá se puede ir imaginando esto en qué parte de su proceso lo usa, si esto le convence o no para la casita, si te gusta para los árboles, si te gusta para cubrir una zona más amplia como esta, así. Cualquier cosa viene de 10. Para mí es un pincel que no tiene desperdicio, es súper económico y encima para este tipo de tamaños, cubrir este tipo de zonas, es muy complejo encontrar algo de mejor precio que esto para resolver esas situaciones. Espero que les haya gustado el video. Estoy pensando en abrir varios de estos videos o de este tipo de espacios para ir charlando, que si alguien llega a ver el video lo pueda comentar y me pueda dejar una pregunta, así que están totalmente abiertos los comentarios para que puedan preguntar, dar comentarios en contra de lo que yo comenté y me puedan opinarme si no, a mí no me sirve para eso, yo lo uso solamente para tal cosa, lo que sea. Cerramos el video acá y nos vemos en un próximo video, que se viene algo sobre montado en húmedo que hoy lo mencioné y que es algo que quiero hablar sí o sí porque es un tema que sí, todos los acuarelistas deberían conocer y sé que muchos, por mis propias clases, sé que muchos no conocen, que nunca pintaron montado en húmedo y que, te digo, si estás empezando con la acuarela, tenés que aprender a pintar montado en húmedo. ¿Sí? A ver, si este video lo ves, que es 2026, 2027, probablemente haya ya videos de hablando de montado en húmedo. Todavía no hay. Pero bueno, nos vemos más adelante. Chau, chau.